¿Sabías que un recuento celular diferencial preciso en el lavado broncoalveolar puede cambiar el curso del tratamiento de tus pacientes y ser la clave para el diagnóstico de las enfermedades intersticiales? Hola, bienvenidos a Academia EPI ILD. Mi nombre es Santiago Uteri y el video de hoy es muy importante porque vamos a hablar del recuento celular diferencial. A lo largo de mi carrera, más de 10 años de carrera en enfermedades intersticiales, he visto lo crucial y lo importante que es tener un recuento celular diferencial preciso. Quédate en este video porque hoy vamos a ver detalles técnicos y todas las herramientas necesarias que necesitas para tener un recuento celular diferencial de excelente calidad. Hoy hemos invitado al Dr. Miguel Gaxiola, quien es médico patólogo en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias en México. Se desempeña como investigador en ciencias médicas en el Laboratorio de Morfología del INER y ha contribuido a numerosos estudios en el campo de las enfermedades respiratorias, especialmente en áreas como la neumonitis por hipersensibilidad y la fibrosis pulmonar idiopática. Bueno, bienvenido, Miguel. Muchas gracias por estar con nosotros. Es un placer, Santiago, que me hayas invitado y que podamos transmitir algo de nuestra experiencia aquí en el INER. Con todo gusto. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Y vamos a empezar con este video educativo para tratar de mejorar el lavado broncoalveolar y el recuento celular diferencial. Yo creo que hay que enfatizar que lo más importante para mí, serían tres cosas, tres pasos. La obtención de la muestra que hacen ustedes. Lo más importante es la toma de la muestra que hacen ustedes. El segundo más importante es el procesamiento. Hay algunas consideraciones técnicas en cuanto a la broncoscopía para hacer un recuento celular diferencial. Como primera consideración, la tomografía computada debe ser actual. Se sugiere que tenga como máximo unas 6 semanas de antigüedad, si no se debe repetir antes de hacer el lavado broncoalveolar. Se debe decidir en qué segmento hacer el VAL de acuerdo a los hallazgos de la tomografía computada del paciente y preferentemente en contexto de un comité multidisciplinario donde podamos seleccionar con el broncoscopista y el radiólogo el mejor sitio de toma de la muestra. Se debe realizar el procedimiento en aquellas zonas donde se observe vidrio esmerilado, zonas de reticulación fina o zonas con nódulos, nodulillos. En cuanto al volumen del líquido, se debe instilar un volumen de no menos de 100 mililitros y no más de 300 mililitros. Algunos ejemplos podrían ser, si tenemos jeringas de 20 mililitros, bueno, serían 10 veces y llegaríamos a 200 mililitros. Si tenemos jeringas más grandes de 60 mililitros, serían 4 veces y llegaríamos quizá a 240 mililitros. Y jeringas de 50 mililitros por 4 llegaríamos a 200 mililitros. Se debe realizar succión con la jeringa, evitando el colapso visible de la vía aérea. Y se debe informar en el informe del lavado broncoalveolar la cantidad de líquido instilado y la cantidad de líquido recuperado. Si la cantidad de líquido recuperado es menor del 30% del recuento celular diferencial, puede ser engañoso. Otra consideración es que si al intentar recuperar el líquido se observa en más de una oportunidad que el líquido recuperado es menor al 5% del líquido que pusimos, del líquido instilado, se debe suspender el lavado broncoalveolar para no generar daño pulmonar en estos casos. Se sugiere suspender el lavado broncoalveolar. Y por último, se separan 5 mililitros para lo que sería análisis microbiológico y todo el resto se envía para el análisis del recuento celular diferencial. Ahora le vamos a preguntar enseguida a Miguel cuánto es lo que él necesita de líquido, cuánto líquido necesita para poder hacer un buen recuento celular diferencial. Pero antes de empezar hay una pregunta importante. ¿Qué características clínicas tiene que tener el paciente para que vos, Miguel, puedas hacer un buen recuento celular diferencial? O visto a la inversa, ¿hay alguna situación clínica del paciente que te va a impedir hacer un buen recuento celular diferencial? Que es muy Sí. importante que la selección del lavado. O sea, es un paciente de patología intersticial. No tiene que ser no infeccioso, no tumoral, de entrada. Bien. Y eso sería, está seleccionado y que no sea un proceso agudo de preferencia. Entonces tú tienes un proceso regular, subagudo, de un paciente intersticial. Ese es el lavado ideal para nosotros. El Exacto. lavado, ustedes saben, puede ser utilizado para muchas cosas, pero para conteo diferencial de intersticiales es importante que tenga esas características, no sea agudo y que más dije, bueno, que sea un intersticial no infeccioso, no tumoral, Y sería que no uno. tenga un sangrado agudo, digamos. No tenga un sangrado agudo a menos
que sea parte de la patología. Exacto. Por eso es muy importante que el lavado no sea, bueno, uno, que no sea de vía aérea superior. Ese sería fundamental. Que Ujú, sea de vía aérea baja, o sea, alveolar, bronquiola, alveolar. Y ujú. dos, que no sea hemático. Un lavado hemático no es un buen lavado porque no nos va a permitir contar. O sea, de antemano está descartado, pero siempre le hacemos tinción para ver si no es un sangrado crónico. ¿Ok? Tinción de Bien, Peirce. ya tenemos. Ya vimos entonces recién cómo es el colocar el líquido y retirar el líquido a nivel broncoscópico, pero a partir de ese momento empieza las dudas y las diferencias que vemos en los diferentes procesamientos de la muestra. La primera pregunta que quiero hacerte, Miguel, es, ¿qué hacemos? Acabamos de sacar el líquido del paciente, el líquido del lavado broncoalveolar. ¿Qué hacemos con ese líquido inmediatamente que lo sacamos? Ok. Mira, en el INER, en general el líquido llega inmediatamente. Es un lugar no tan pequeño, pero estamos coordinados y entonces nos avisan y vamos o nos traen el material, ¿ok? El líquido. Entonces se procesa inmediatamente, pero a veces sucede que se toman en la tarde, nosotros ya no estamos, entonces le pedimos que lo pongan en un refrigerador común y corriente, ¿sí? Metan las jeringas, no más de 24 horas, ¿sí? Al Ok. día siguiente se procesan y entonces, bueno, es importante el deterioro que puede sufrir, no sé cuánto tiempo puede llevar, que para fines que nosotros nos importa con ustedes, no se altera. La morfología no se altera tan rápidamente como para que yo no reconozca, a menos que tú lo dejes a temperatura en el sol o es otra así. Pero refrigerado aguanta muy bien y ¿sabes cómo lo demostramos? Con viabilidad celular. Nosotros le hacemos pruebas, sí, porque para Eso quería investigación preguntarte, de la viabilidad celular. O sea, ¿la tenemos que hacer? Creo que se hace, corregime, no, con azul tripán, creo que se hace. azul de tripano, sí, pero no tienen que hacerlo, eso es solo para investigación. Sí, Ok, para cuestiones, para conteo diferencial de apoyo diagnóstico no es necesario. Para nosotros sí, porque nosotros congelamos células que estén vivas. Si no están vivas, no las guardamos porque no tienen utilidad, pero para el conteo diferencial no hay ningún problema. ¿Sí? ¿Ok? Sí. perfecto. Entonces, te digo, aguanta perfectamente, el siguiente día lo vemos, tiene una viabilidad buena y por supuesto, para la citología, para la parte morfológica, no hay ningún problema. Si pasara más, Una pregunta que te quiero hacer ahí al respecto. Cuando estamos guardando la muestra, porque pasa muy seguido que tomamos la muestra a nivel broncoscópico y no lo, o sea, no lo procesan, en la gran mayoría de los centros no lo procesan en el momento. Y yo creo que ahí, ok, ahí es una de las grandes fallas que hay a nivel de por qué hay tanta variabilidad con este método. No lo procesan en el momento. ¿Y qué hacen con ese líquido del lavado broncoalveolar? ¿Hay que ponerle algún líquido para viabilidad celular, para que las células estén más confortables, por decirlo de alguna forma? no, porque a ti no te interesa, ni a mí tampoco, para el conteo diferencial que esté viva. Me interesa que esté fijada. Entonces, lo ideal sería que lo centrifugaras y hicieras un precipitado que lo podemos ver más tarde. Y a eso ya le pones un fijador, que en este caso, nosotros usamos un fijador que no se usa en el resto del mundo, pero se puede usar, creo, alcohol al 50%, etílico o metílico. Entonces tú tienes el precipitado de células, el botón celular que le llamamos, y le pones una parte X, o sea, un mililitro, por ejemplo, de esa mezcla 50% y se fijan perfectamente, incluso a temperatura ambiente. O ¿Ok? sea que quizá lo que recomendás es que si va a estar más de 60 minutos, va a tardar más de 60 minutos o va a tardar más de un tiempo determinado la muestra en llegar a patología, que se fijen primero esas células. No, 60 minutos, no pasa nada. Y Ah, te digo, ni siquiera un día pasa nada si está fresco en refrigeración. No bien, congelación, refrigeración. en Puede ser refrigeración. transportado, como dice en el guión, con hielo o con algo que lo mantenga fresco o dejarlo en el refrigerador. Pero no frisado, esa es una buena aclaración. Esto no Fris- congelado. no congelado, porque congelado ahí romperíamos las células, ¿no? Pues fíjate que no lo hacemos nosotros. Ok, no Bueno, entonces congelado. podemos mantener esa muestra hasta 24 horas si la mantuviéramos en una heladera y no haría falta agregarle un Claro, medio de recomposición. yo creo que no. Yo creo que Bien. no para cuestiones citológicas, no. La primera pregunta que te quiero hacer es,
¿quién es el que vos considerás ideal para analizar la muestra? ¿Un bioquímico, un citólogo, un patólogo? ¿Qué perfil tiene que tener la persona que va a analizar esa muestra? ¿Tú refieres a hacer el conteo ya? El Bueno, conteo. o sea, el equipo de personas que se necesitan para que se logre la técnica perfecta que ustedes tienen en el INER de México. ¿Quiénes son el equipo ideal, el Dream Team para hacer un recuento celular diferencial? O sea, nosotros tenemos una química que ha sido entrenada para hacer el procesamiento inicial, pero lo podemos hacer nosotros inclusive, no es nada complicado. Mis técnicos de histología ya están entrenados. O sea, cuando la muestra no se va para investigación propiamente dicha, solo para citológico, para contar, entonces nosotros lo podemos procesar. O sea, le Ok. hacemos todos los pasos que ya veremos más al rato, pero lo podemos hacer nosotros como patólogos, lo puede hacer el técnico de histología, lo puede hacer un químico con cierto entrenamiento en eso. Pero es muy sencillito, ¿ok? Bien. Bueno, perfecto. Bien, entonces, acaba de llegar la muestra al laboratorio donde estás tú. ¿Qué Sí. haces con esa muestra? Acaba de llegar el líquido que viene en unas jeringas. Les decía que es muy sencillito. El primer paso es, eh, si son 3 jeringas, podemos ponerlas todas juntas en un matraz. Previamente vamos a poner en el matraz un embudo, no sé si ustedes le llaman embudo. Sí, Ok, sí, un embudo y ponemos unas gasas, creo, ¿no? grasas, sí. Eso se hace, no tiene que ser estéril, eso solo cuando el líquido se va a guardar para cosas de investigación. Pero para cuestiones de citología ordinaria, se pone un gasas comunes y corrientes en un embudo. Fíjate que algo que me llama la atención y es importante, la cantidad del lavado va a variar, que ustedes nos mandan. Entonces, Exacto. para no desperdiciar, recomienda, mi técnica, mi química, recomienda humedecer la gasa inicialmente con el fijador, ¿sí? Para que la gasa no absorba No tanto absorba del tanto el líquido. lavado que no líquido, ok. Ah, qué Si buen dato tenemos, ese. y ese es un dato muy bueno, y sobre todo en niños, bueno, no, ustedes no ven niños y nosotros muy pocos, pero también tenemos lavados de niños, entonces que la cantidad es muy pequeña, entonces es humedecer la gasa para que no absorba el líquido que nos importa, ¿ok? ¿Y cuál es la cantidad mínima que vos recomendarías? Si te están mandando una muestra, te están pidiendo un recuento celular diferencial. ¿Cuántos mililitros necesitas para hacer un recuento celular diferencial en contexto de enfermedad intersticial? Yo creo que 50 mililitros va muy bien. Sí, Bien. puede ser un poco menos. Te digo, en niños a veces tenemos 20 mililitros. Y yo te ponía el ejemplo que lo hacemos esto en ratones. Así que imagínate la cantidad. Claro, no se filtra porque ahí sí se quedaría todo en la gasa, Ah, pero ok. Yo creo que 50 mililitros es suficiente. Si nos mandan más, no hay problema. ¿Ok? ¿el paso por la gasa es obligatorio para retener el moco o es solo cuando viene con mucho moco? No, yo creo que nosotros lo hacemos de rutina, siempre hay moco, entonces es importante quitar ese moco porque hace que las células se hagan muy adherentes y nosotros queremos al contrario, que estén muy separadas, ¿ok? Bien, Bien. perfecto. Podemos avanzar a describir el procedimiento de qué hacen ustedes luego del matraz, ¿no? Tienen ahí todo el líquido y entonces, Sí. ¿cuál es el siguiente paso? O sea, tenemos el líquido ya filtrado, ¿ok? Después de eso lo vamos a poner en tubos, ¿sí? Dependiendo de la cantidad, tubos de ensayo le llamamos nosotros, pequeños tubos, y el siguiente, ya que tenemos esto, este, ya que tenemos el material en los tubos, lo vamos a centrifugar, ¿sí? ¿Ok? Perfecto. Es muy importante el centrifugar la muestra porque vamos a tener el precipitado de células, que es el que a nosotros nos importa. En este caso, para conteo diferencial, el líquido no nos importa. El líquido que va lo que está arriba lo vamos a tirar, ¿ok? Entonces, El centrifugamos, sobrenadante lo descartamos y nos quedamos con el botón celular. ok, con el botón celular. Entonces, eso centrifugamos en una centrífuga ordinaria, no tiene que ser nada del otro mundo. Lo hacemos a 1300 revoluciones, más o menos, y ¿Qué 10 minutos. tiempo? 10 minutos. 10 minutos a 1300 revoluciones por minuto. Bien.
Más o menos así, así es, 1200, 1300. Fíjate que me dijeron que es importante los 10 minutos, porque uno dice 3 minutos, 5 minutos, pero me dice la química que 10 minutos es un buen tiempo porque las células, por su tamaño y su peso, van bajando en diferente tiempo. Entonces Ajá. las más pesadas bajan primero, los macrófagos, y van bajando en ese tiempo. Entonces no quitarles la oportunidad a todos en los 10 minutos Ahí para me obtener un parece que es buen... muy bueno hacer una aclaración, Miguel, porque a veces nos pasa en estos diálogos con los patólogos que como que exigen o necesitan o quieren tener una citocentrífuga. Y quería escuchar tu opinión. En un laboratorio donde no tengan citocentrífuga, ¿lo pueden hacer igual? O me equivoco? No, perfecto. Nosotros no tenemos una centrífuga. Las conozco en otros laboratorios y es un equipo muy sencillo también y muy bueno para mucha gente porque incluso hace los extendidos. ¿Sí? Yo no sé cómo lo hace porque no los trabajo, pero nosotros es una centrífuga común y corriente. Bien, ¿Ok? buenísimo. Entonces obtenemos el precipitado, el pellet o el, no sé cómo le llamas, Sí, este sí, botón el celular. pellet, sí. Botón celular. Y entonces eso lo vamos a resuspender, fijarlo, o sea, ponerle el fijador. En nuestro caso es Carbowax y en ustedes pues se hará alcohol al 50% etílico o metílico, el que tengan. Entonces No, vamos a pero pasar a mí me parece importante transmitir la técnica del INER de México. Y Ok, ustedes lo fijan con Carbo Wax. Yo sí, les propongo a todos los que nos estén viendo en este video que utilicen el Carbo Wax. Y acá les dejamos en esta imagen, les dejamos la configuración, cómo tienen que preparar el Carbo Wax, que acá Miguel nos ha dejado toda la técnica de cuántos mililitros hay que poner de cada cosa para hacer la receta perfecta del Carbo Wax. ¿No es cierto, Miguel? sí, sí, ok, bien. Ok, ya tenemos las células fijadas y hacemos dos frotis, esencialmente dos frotis. Uno que va a ser para el conteo celular. Nosotros lo teñimos con hematoxilina eosina y alguien se va a leer que tinciones para sangre, etcétera, etcétera. La atención, todos los laboratorios del mundo hacemos hematoxilina eosina. Buen Y dato, yo les porque voy a a veces, pues claro, se pierden y dicen, ¿cuál es la tensión más que hay que hacer? No, hematoxilina y eosina, está perfecto. eosina, sí. En hematología hacen otras cosas y ellos con eso se les va bien. Nosotros hematoxilina eosina interpretamos muy bien, ¿ok? Es muy rápido, bueno, hacemos dos frotis, que es muy importante y lo podemos recalcar, que sea un frotis concentrado, ¿sí? Sin extender y a su lado uno más extendido, que es donde vamos a contar. El que es más concentrado nos va a permitir ver la calidad del lavado, ¿sí? ¿Qué tipo de células tiene? Si tiene agregados que no nos importan, por ejemplo, si es tumoral, por decirlo, si tiene exudados, tipo proteinosis, por ejemplo, si hay otras células, por ejemplo, que no nos gustan, como serían las epiteliales, etcétera, que son contaminantes, que hay cierta cantidad, la literatura lo dice, algunos 5, Claro, 5. refieren que hasta 5% sería aceptable de células epiteliales y células cilíndricas, ¿no? Bronquiales. Hasta 5%, ¿estás de acuerdo en eso? Fíjate que yo no estoy de acuerdo con el por ciento, porque yo no los cuento. Claro, Yo no cuento nada más las células que nos importan, y bien, serían, las vamos a ver. Entonces, todo lo que son ciliadas, epiteliales de otro tipo, de la boca, de vías aéreas, esas no las contamos, pero se los hacemos notar a ustedes que es un lavado de mala calidad, claro, ¿sí? Y claro, si yo lo veo a poco aumento, veo que tiene tantas de esas, entonces supongo que viene mucho de la vía aérea superior, ¿ok? exacto, Entonces va a traer ahí otros elementos que ahí también pues, habrá células inflamatorias, etcétera, que pueden contaminar la calidad. Yo se los menciono que no es el mejor lavado, pero un hemático definitivamente no lo cuento, ¿ok? perfecto. No lo cuento. Porque si yo te lo cuento, te voy a dar margen a que tú interpretes el lavado. Un lavado malo es un lavado malo. No debemos reportarlo. Ah, ok, ¿Bien? ah, Ok, bien. tenemos el concentrado en la laminilla, entonces eso nos permite ver todas las características. Ok, podemos además tomarle una buena foto. Si Ujú. yo te quiero mostrar, entonces en un concentrado
tú verás así la cantidad, la proporción de células. No el conteo, pero sí vas a ver cuáles son unas y otras, ¿ok? Estoy calificando el lavado, ¿ok? Entonces vemos el fondo, que es un fondo, siempre hay algo de material al fondo, inclusive de la tinción, pero es un buen lavado, las células se ven perfectamente. Y fíjate, aquí ya podemos identificar células que no queremos. Mira, por ejemplo, esta es una ciliada. La calificación del lavado me parece un muy buen lavado, muy bien separadas las células, eso es muy importante. Si este material tuviera moco, veríamos el moco además, y las células se verían pegadas como si fuera un pegamento, ¿ok? Bueno, Miguel, inicialmente tengo entendido que hacemos tinción de pearls y la pregunta es ¿para qué? Bueno, inicialmente revisamos o vemos el PERS, la tinción para hemosiderina. Algunas gentes dirán que para qué, yo digo que podemos hacerlo para estar seguros que el paciente no está mostrando sangrado, ¿ok? Entonces yo le hago de rutina, en este caso, si quieres lo puedo poner, pero tiene muy poquitas células positivas. Yo los reporto cualitativamente. Si me cuesta trabajo encontrarlos, pongo que es escaso. Si voy moviendo y veo que los encuentro más fácilmente, eso es moderado. Y si definitivamente, por ejemplo, en este campo que no es el PERS, si yo dijera que la mitad de estos están presentes, yo digo que es muy abundante o abundante. ¿Sí? Eso lo interpretarán ustedes si tiene alguna relevancia. Posteriormente pasamos a la laminilla ya extendida que tiene que tener pocas células porque el ojo a microscopio no tiene la capacidad de, si están muy juntas no podemos verlas. Tiene que estar Ah, a cierta, está idealmente, por a eso el cierta primero distancia. vos dijiste que en el porta, o sea, tiene que haber uno que esté como más juntas las células y uno que esté más Sí, separadas para sí, hacer el recuento. exactamente, así es, sí. Ok. Entonces, ok. Y entonces, pues ahí hacemos el conteo. No sé, cada quien Una tiene de una las cosa. preguntas una de las preguntas del recuento celular diferencial es esta pregunta concreta, que si se tiene que hacer de forma manual con una cámara de Neubauer o se puede hacer de forma automatizada de alguna forma. ¿Vos qué opinás al respecto? La cámara de Neubauer nosotros la utilizamos cuando en investigación para ver la concentración de células. O sea, concretamente decimos que tiene tantas células por millón, ¿sí? Ujú, 14 por millón, ujú. ¿sí? Pero esto es nada más cuando nosotros vamos a guardar las células para algunos otros estudios, para cultivo y lo que sea. Pero para conteo diferencial no nos No hace importa, falta. usamos, no hace falta. Solo hace falta Es, tener, hacer bien la técnica, llegar a tener el porta con las células bien distribuidas y sentarse con el contador manual a contar 400 células. sí. ¿Estarías de acuerdo? Sientas, el contador no lo cuenta, lo cuento yo. El contador nada más, voy tecleando, perdón. Sí, es que pueden confundir que es un aparato que le metes algo automático y cuenta. No, es tu ojo que está contando y tu mano adiestrada, la que tú quieras. Como si fuera un piano, le Eh, llamamos piano, de hecho. Sí, Exacto. es un pianito que está, nosotros ya conocemos la distribución del eso, no tenemos que estarlo viendo. Entonces estamos tecleando a medida que vamos viendo. ¿Ok? Exacto. Sí. Si querés, podemos pasar a un recuento celular diferencial que nos muestres cómo lo haces y vemos la Sí, imagen del microscopio. ok, ya tenemos ahora me voy a ir a la parte menos concentrada. Los lavados no todos son iguales, los extendidos, porque la cantidad de células totales varía de lavado en lavado, ¿ok? Entonces, esto nosotros, nuestros técnicos hacen los extendidos, un poco al azar, un poco, ¿cómo diré? No es nada científico. Tú le pones una gota y si esa gota tiene muchas células, pues van a salir muchas, ¿ok? Entonces eso es variable, pero entonces tratamos de que las células, como en este caso, todavía me parece que están un poco juntas. Ya tenemos un acercamiento a 40x, que es donde vamos a contar. El recuento lo hacemos en 40x. 40x y en el microscopio, ¿ok? Perfecto. Aquí estamos viendo, entonces miren, vean, aquí perfectamente podemos separar contar sin ningún problema. Si estas estuvieran muy juntas sería complicado.
En la pantalla es muy fácil. Yo tengo un cursor y puedo, un ratón, un cursor y puedo irlas contando, así tocándolas. Que así no lo hacemos. Eso se hace simplemente con el ojo en el microscopio y la mano que tú escojas contando las células. ¿Ok? En el piano, Pero claro. pueden, sí, sí, en el piano. ¿Ok? Entonces tenemos macrófago, 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 tal vez un macrófago más chiquito, algunos son más grandes. Se pueden distinguir perfectamente, ¿eh? Ok, entonces voy contando de izquierda a derecha y voy bajando y voy contando, fíjense, más o menos voy siguiendo este orden. Cuando llego, cuando ya completé este campo, me paso al siguiente y al siguiente, y el piano variará según el tipo de piano, ahí te va indicando, ¿sí? Con ruidos, con algunos cancelan. Cuando llegas a 100 se paran y tú sabes que contaste 100, vuelves a pasar un botoncito y sigues contando. ¿Ok? Ajá. Sí, sí. ¿Ok? La mayoría de las células, en este caso es un lavado macrofágico, entonces tenemos, lo estamos viendo, todas estas células grandes y las pequeñitas son linfocitos. Mira, este momento yo puedo distinguir muy bien eosinófilo, aquí tenemos un eosinófilo, tenemos un linfocito, aquí probablemente eosinófilo. En este caso, que acabo de contar, el conteo es la misma cantidad de linfocitos que de eosinófilos. Poquitos, 3.5. Fíjense, este es un eosinófilo, 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 eosinófilo. Hay algunos macrófagos, se diferencian muy bien, miren, es el tamaño. Ujú. Este tiene dos núcleos pequeños, macrófagos, todos estos, eosinófilos. Ese es un ejemplo de gran linfocito, eosinófilos, probablemente una neumonía eosinofílica. El neutrófilo tiene sus características, sus asuntos, vamos a decirlo. Es una célula que se deteriora rápidamente, se granula, entonces podemos, o se rompe. Entonces, pero cuando se conserva, puede ser fácilmente reconocible. Miren, vamos ahí. Es tal vez un problema neumónico. Todos esos grandes son macrófagos. Pero Ujú. mira, todos estos son neutrófilos. Neutrófilos, neutrófilos. Son muy distintivos, ¿sí? Tienen varios lobulitos. Miren, aquí está otro. Con un poco más de citoplasma que el linfocito, menos que el macrófago. Cualquier patólogo bien entrenado puede distinguirlos bien. No todos los lavados son iguales. Hay unos lavados que las células están mejor preservadas, Ujú. tal vez dependa del padecimiento de fondo. Hay unas células que no podemos reconocer porque ya Claro. perdieron el citoplasma, entonces quedan los puros núcleos. Eso pasa mucho con la célula ciliada. Ujú. Es un núcleo pequeño que puede ser confundido con un linfocito, pero a veces les queda un poquito del remanente del citoplasma y más o menos podemos distinguirlo. Las células que no se pueden identificar, si tiene pocas, no se preocupe. Si tiene muchas, habría que ver por qué. Si el lavado es de vía aérea superior, si está muy deteriorado, porque es un el trastorno del paciente, la enfermedad, está produciendo esos cambios, ¿me entiendes? Pero yo creo que en general un lavado, si seguimos la instrucción del procesamiento, la toma del lavado, yo creo que podemos exitosamente estar seguros que estamos contándolo bien, ¿ok? Claro. Después hago una proporción. En los pianos cuentan porcentaje, o sea, por 100 células. Como yo estoy contando 400, tengo que aplicar una regla de 3. Yo es muy fácil para mí, yo cuento 4. A cada una de ellas, por ejemplo, macrófagos, me salen 300, por ejemplo. Eso lo divido entre 4 y me va a dar el porcentaje. Lo mismo para Claro. los linfocitos, para los eosinófilos. Pero eso es muy fácil, una regla de 3 que le llamamos. ¿Ok? Entonces, los conteos en nuestro caso van a ser no totales, van a ser 3.5, por ejemplo, 3.25 porque estamos contando 400. ¿Ok? En la proteinosis nosotros no hacemos conteo diferencial, es irrelevante para el conteo. Viste, las imágenes anteriores eran lavados limpios, esto tiene este material que corresponde a la proteinosis. Se ve muy bien. Podemos distinguirlo muy bien porque este es este material rosado, homogéneo, hialino, grumoso, etcétera, y va Ujú. a tener una gran cantidad de macrófagos de diferentes tamaños y van a estar cargados con este mismo material, ¿sí?
Hay otras células, pero rompe con el esquema de que tiene que ser un lavado limpio para que podamos contar. Por ejemplo, si aquí está todo esto metido, no podemos ver qué células hay. Fíjate que este es muy interesante. Este es un caso que clínicamente, tomográfico y clínico, es una microlitiasis alveolar. Ujú. ¿Sí? No tenemos muchas microlitiasis, pero llama la atención que es un lavado muy linfocítico. O sea, salió casi, creo que como el 40%. No es el concentrado, pero podemos viendo aquí los linfocitos. Los más grandes son los macrófagos. Déjenme ir a ver si hay uno más concentrado. Ahí es muy distintivo la cantidad de linfocitos, el tamaño y la forma en relación a los macrófagos. Estos son como 40%, o sea, eso sería muy bueno pensar en una neumonitis por hipersensibilidad, pero es una microlitiasis muy clara. Nosotros los vemos los casos de manera integral en sesión con los Claro. clínicos, Ujú. cardiólogos, reumatólogos y... ok, bien, está. Esto es una Excelente. criobiopsia, donde estamos viendo todos los microlitos aquí, miren. Entonces, muy diagnóstica tanto la biopsia, tomográficamente, por supuesto. Y yo creo que ya hemos puesto los ejemplos más clásicos. Bueno, Miguel, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu dedicación y por tu generosidad en transmitir estos conocimientos a toda la gente de habla hispana que nos sigue en Academia EPI ILD. Realmente vemos muy seguido errores en la técnica, sobre todo del procesamiento del lavado broncoalveolar, y creo que con todos los tips que nos has dado hoy, creo que tienen todas las herramientas suficientes para hacer un recuento celular diferencial tan excelente como lo hace el INER de México. Muchísimas gracias, Miguel. Santiago, muchas gracias a ti. Ha sido un placer participar brevemente en este video. Y estoy aquí para lo que ustedes necesiten. Puedo orientarlos, podemos ponernos en contacto y apoyarnos, que es lo que, lo que siempre debemos hacer, con todo gusto. Muchas gracias. Te agradezco muchísimo de corazón, te lo digo. Realmente creo que va a cambiar mucho, creo que vas a ayudar a mucha gente, Miguel, con este video. De acuerdo, muchas gracias y seguimos en contacto. Seguimos en Hasta contacto. Un pronto. abrazo grande.